Reddit pregunta, ¿qué es lo más perturbador que has descubierto acerca de tus padres o un familiar? 1. La razón real por la que mis padres se divorciaron fue porque mi papá rompió el brazo de mi hermana. Ellos solo dijeron que se acabó el amor. Respuesta, yo descubrí algo similar como adulto. Mi mamá fue muy abusiva físicamente con sus 8 hijos, por eso tenía miedo de llevarnos al doctor y que viera nuestros moretones, aunque ella siempre dijo que era porque así lo dice su religión, nos educó en casa, pero a la edad de 7 años mis hermanos no se sabían el abecedario. En fin, uno de mis hermanos no iba a ser capaz de caminar sin intervención médica, así que mi papá finalmente lo llevó al pediatra. La doctora le remarcó a mi papá sobre los maltratos y le comentó que si no hacía nada denunciaría a ambos. Mi mamá me mintió e incluso dijo que mi papá había sobornado al juez para tener la custodia. Él me dijo lo que realmente pasó cuando tenía 26. 2. ¿Por dónde empiezo? Ok, una que destaca. Le hice un vestido a mi hija y ella se lo puso durante una visita a mi abuela. Nuestra conversación fue así. Abuela, tenía una tía que hacía ropa hermosa. Cuando íbamos a visitarla, siempre tenía un hermoso vestido que había hecho para mí. Yo, eso es muy lindo, ¿dónde vive? Abuela, en un psiquiátrico. Yo, oh, ok. Abuela, sí, ella un día regresó de trabajar y encontró a su esposo en la cama con su hermana, así que ella trató de desvivirlos, por lo que ellos la encerraron. Yo me quedé sin palabras. Muchas conversaciones con mi abuela son de ese tipo. 3. Recientemente acabo de enterarme que mi papá empujó a mi mamá por las escaleras mientras estaba embarazada de mí. Ha sido difícil hablar con él desde entonces. Respuesta 1. Mi papá hizo lo mismo con mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Recuerdo que una vez mi madre dijo que, si mis marcas de nacimiento fueran por sus moretones, yo estaría cubierta de ellas. No tengo relación con mi padre y no la he tenido por 20 años. Respuesta 2. Mi padre golpeó a mi mamá en el estómago, cuando estaba embarazada de mí, debido a que le estaba rogando que no saliera a beber. De por sí ya era un embarazo de alto riesgo, incluso creían que mi mamá ya no podría volver a embarazarse. Ella terminó en cama descansando por algunos meses. Mis hermanos tuvieron que quedarse con mis abuelos hasta que yo nací. 4. Mi abuela estaba en finales de sus 40 cuando mi mamá nació, con otros 6 hijos y una brecha de 12 años entre mi mamá y el segundo más joven. Creemos que hay una gran probabilidad de que una de sus hijas adolescentes sea su mamá real y ella la cubrió. Respuesta 1. Mi bisabuela también creció como la mamá de sus hermanas. Creo que era a principios de 1900 en Inglaterra. El padre real era alemán y se casó con otra. Ella era muy joven, a principio de sus 20. Mi familia no habla mucho sobre eso, los he escuchado murmullar de eso en un cuarto con llave lejos de las visitas. Este secreto se supone que debía acabar con mi generación, así que naturalmente mis hermanos y yo les dijimos que ya lo sabíamos. Si pudiera regresar en el tiempo, me encantaría decirle a mi bisabuela que no la juzgamos, que estamos orgullosos de ella, y que la ridícula vergüenza familiar que han pasado de generación en generación acaba con nosotros. Está absuelta, será amada y recordada. Respuesta 2. Mi difunta esposa era adoptada. El caso es que se encontró a sus padres biológicos después de que los adoptivos fallecieran. La parte loca fue que sus padres huyeron y se casaron después de cumplir 18 y tuvieron 5 hijos más. Cuando los encontró, ellos estaban emocionados, nosotros estábamos emocionados, y en su caso era evidente que la naturaleza se impuso a la crianza, ya que ella se veía y pensaba exactamente como ellos. Ellos eran buenos con ella, y nos seguimos hablando y viendo a pesar de que ella se fue hace 12 años. 5. Mis tíos han estado juntos desde que tenían 12 o 13 años, y su primera hija nació cuando ellos tenían 15. La dieron en adopción, pero siguieron juntos, se casaron y tuvieron 3 hijos más. Su hija reconectó con ellos décadas después y tenía grandes problemas. Su vida después de la adopción no fue muy buena, y creo que estaba decepcionada de que siguieran juntos y tuvieran una vida familiar normal. 6. Mis antepasados en su mayoría eran campesinos rusos. Pero una de mis bisabuelas era polaca. Ella era hija de un noble y una sirvienta, vivía con su padre como una bastarda y un día solo huyó a Rusia con un campesino e iniciaron su vida desde cero. También hace un par de años me enteré de que mi abuelo tenía un hermano.
Su hermano se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo envió toneladas de cartas a diferentes departamentos para saber qué había pasado con su hermano. Mi abuelo falleció en 2007 y nunca supo dónde su hermano fue enterrado. Pero ahora con Google hice unas búsquedas y encontré su tumba. Él falleció durante una de las batallas más intensas de la guerra. La batalla de Stalingrado. 2 semanas antes de que los nazis fueran derrotados ahí. 7. Desde Irlanda, mi abuela dio a luz a 11 hijos vivos, más abortos espontáneos y mortinatos. No tenían dinero y mi abuelo era un alcohólico agresivo. Mi abuela estuvo un tiempo en un hospital psiquiátrico en sus 50s. Descubrí que mi abuela le escribió cartas al obispo en los 60s, abogando por el uso de anticonceptivos, pero él lo rechazó. Eso me hizo hervir la sangre. Respuesta 1. Tengo una amiga que está pasando por esto. 5 hijos y ella está desesperada para que se termine, pero su obispo le dijo que no. Esto fue en el 2022. Respuesta 2. Aparte de la obvia misoginia, siempre me ha molestado que los católicos pro vida siempre priorizan la cantidad de hijos sobre la calidad de vida que cada niño tiene. Respuesta 3. Mis abuelos fueron los mayores de 9 y 15 hijos. En el caso de mi abuelo, él cuidó a sus medios hermanos, después de que su padre se casara con su segunda esposa, la cual era mucho más joven, luego de que su esposa falleciera junto al bebé poco después de dar a luz. Mi mamá es un poco más grande que una de sus tías más jóvenes. Familias grandes como esas son injustas con todos. Mi abuela tenía unos padres que la amaban profundamente, quienes hacían lo que podían por sus hijos, pero fallecieron con 3 años de diferencia, en sus mediados de los 50s. Dejando atrás a 2 niños pequeños que necesitaron ser criados por sus apenas mayores hermanos. Esto fue en los años 30, así que opciones como los anticonceptivos estaban limitadas. Pero la Irlanda católica hizo que la planeación familiar fuera imposible de acceder. Si quieres ver el enorme daño de la influencia religiosa en la política social, mira a Irlanda. El trauma que causó va a seguir por décadas. Respuesta 4. Mi abuela tenía 3 hijos en los 50s, y quería empezar a tomar anticonceptivos. Pero sus amigos católicos le dijeron que sería un pecado. Tuvo 3 hijos más en los 60s. Cuando la gente habla sobre cómo los anticonceptivos y el feminismo han arruinado la familia, pienso sobre lo mucho que nuestros ancestros hubieran querido poder controlar su reproducción. No estaría avergonzado por usar algo que tu abuela literalmente rogaba. Respuesta 5. A mi abuela le dijo el doctor que empezaría a usar anticonceptivos porque si no lo hacía probablemente no sobreviviría al siguiente parto. Mi abuelo era un católico devoto. Mi mamá me dijo que esa conversación casi hace que se divorcien. Lo cual es absolutamente loco para mí. Mi mamá habla de su papá como el hombre más amable del mundo. Quiero decir el hombre más perfecto en la tierra. ¿Pero de alguna manera él hubiera preferido que falleciera su esposa a usar anticonceptivos? No me hace sentido. Respuesta 6. Mi mamá se acercó a su monseñor, en Polonia en los 90s, para pedirle permiso de divorciarse de mi padre. Ella tenía un ojo morado y moretones en su cuello. Él era un alcohólico violento. El monseñor le dijo que su deber era ayudarlo a sanar y que el divorcio era un pecado grave. Afortunadamente se divorció de él de todos modos, y se alejó de la iglesia años después. Respuesta 7. Esos días eran realmente salvajes. Mi abuela, quien estaba mentalmente enferma, y estoy hablando de literalmente una disfunción en su cerebro, no solo un tipo de persona inestable. Todo ese tiempo estuvo embarazada 4 veces de mi abuelo, quien estuvo una vez en la cárcel. Toda mi vida pensé que mi abuela empezó a tener problemas mentales después de que mi mamá y sus hermanos nacieran. Resulta que ya estaba enferma desde su primer embarazo, y mi abuelo, quien todo ese tiempo estuvo sano, tú sabes, asumo que no hubo consentimiento de ambos. También me enteré de que mi mamá y sus hermanos estaban siendo cuidados por su tía, quien nunca se casó, sacrificó su alma y energía en sus padres, mi mamá y sus hermanos. Y no, jamás ha habido una conversación oficial de esto conmigo. Crecí visitando a mi abuelo en la cárcel desde que era pequeña. Ni siquiera sé por qué está encerrado. 8. Hay un pueblo en Carolina del Sur que lleva mi apellido. Soy un tipo muy blanco, pero el 80% de ese pueblo es afroamericano.
El pueblo se hizo a partir de un proyecto de genoma, y estoy relacionado de alguna manera con el 60 o 70% de la población del pueblo. ¿Por qué es eso? El pueblo era la plantación personal de mi ancestro, que compró con el dinero que hizo siendo comerciante de esclavos. Él y su hijo eran constantes abusadores de sus esclavas. Estamos tratando de arreglar las cosas, como sea que podamos. Estoy agradecido con la gente del pueblo, de su gracia y perdón. 9. El hermano de mi papá tiene esquizofrenia y solía usar sustancias. Recientemente me enteré de que él solía usar sus propios desechos para fabricar más sustancias. Y luego él se desvivió a sí mismo, porque un doctor dijo que no había nada malo con él, además lo hizo en el cumpleaños de mi papá. 10. Soy adoptado e hice contacto con mi familia biológica siendo adulto. Mi hermano, quien no es adoptado, me contó todo sobre nuestro padre, quien aparentemente era un completo idiota. Él era un alcohólico que desvivió a una persona con su carro. En algún punto le suspendieron su licencia e hizo que mi hermano, que en ese entonces tenía 12 años, fuera su chofer. Se enojó con una novia y quemó su casa, tratando de hacerlo con ella adentro. Tenemos una hermana 5 años menor y ella es el resultado de él abusando de nuestra madre. Falleció al quedarse dormido al volante una mañana después de beber toda la noche. Estaba en sus 30 y tenía 8 hijos con 4 mujeres diferentes. Después de su fallecimiento, mi hermano regresó de la escuela cuando tenía 14 y se encontró con que la exnovia de su padre se había llevado a sus 3 hijos y dejando la casa sin previo aviso. Mi hermano llegó a una casa completamente vacía. Es loco darse cuenta de que estoy relacionado con un alcohólico agresivo que destruyó muchas vidas mientras estaba vivo. No siento nada de él dentro de mí y tampoco lo veo en mis hermanos. 11. Mi bisabuelo se encontraba estacionado en mi pueblo natal, donde conoció a mi bisabuela. Ella era una niña muy pobre. Yo pensaba que había una historia romántica de amor entre ellos. Que tal vez él se la había llevado en sus brazos. Un amor que trascendía culturas. Después descubrí que él tenía 50 años y ella 12, asqueroso. 12. Estaba pasando unos días en la casa de mis primos, algo que hago algunas veces desde que era niño. Es como si fuera una pijamada extendida. Bueno, el padre de mis primos era grande y ya estaba retirado. Había empezado a pintar como hobby. Una vez, cuando estaba ahí, iba a pintar uno de los hermanos de mi abuela. Pero aparentemente, le dieron una fotografía de este hombre en un uniforme militar. Y él se rehusó a pintarlo en ese uniforme. Por cierto, ni siquiera sabía que mi abuela tenía otro hermano, quien no regresó de la guerra. Como sea, el padre de mi primo pintó a ese hombre en uniforme, pero dejó afuera los emblemas nacionales. Desearía saber dónde está esa pintura para poder tomarle una foto. ¿La razón por la que cambió el uniforme? Era un uniforme de la SS, como niño no tenía idea de lo que significaba. Respuesta 1. Soy alemán. Nuestro álbum familiar tiene un montón de fotos de hombres de la generación de mis abuelos que están recortados de cierta forma para que los símbolos de aquel partido no estén en las imágenes. Respuesta 2. Mi padre tiene una tía. Una señora que está casada con el hermano de su mamá. Esto fue en los 30 y ella aún tenía toda su familia en Alemania. Bueno, eran los años 40 y la última fotografía que tiene de su hermano menor es usando ese uniforme. La tiene en su repisa con las fotos de sus otros familiares. Ella odiaba a ese partido político, pero quería recordar a su hermano quien estaba en peligro. Razonando algo que nadie piensa, esta mujer alemana con un fuerte acento, en una ciudad que se estaba transformando, pero todavía muy sureño, en medio de una horrible guerra, en la capital. Donde en la radio se mencionaban espías alemanes, podría considerarse traición. Escondiendo esa foto por mucho tiempo, porque la gente podría pensar que apoya a ese partido. 13. Mi bisabuela y 2 de mis tatarabuelas estuvieron en prisión por desvivir a sus esposos. La familia de mi difunto esposo me dio algunas miradas graciosas después de que la información salió a la luz. Respuesta 1. Hermana, tengo en mi familia muchas mujeres que desvivieron a sus esposos también. Mi historia favorita es una donde 2 hermanas se pusieron de acuerdo para desvivir a sus esposos la misma noche, y la investigación mostró que sus esposos se dispararon entre ellos, lo que evidentemente no fue lo que pasó. 14. Mis ancestros llegaron durante la hambruna irlandesa. Fueron segregados a los barrios bajos, y un día uno de ellos cayó de una ventana y falleció,
Pero la familia no pudo encontrar un sepulturero irlandés que lo enterrara en un cementerio irlandés. En ese entonces los irlandeses no tenían permitido ser enterrados en un cementerio normal, debían tener los propios. Así que su cuerpo en descomposición se quedó en la acera varios días, y diario su hijo menor arrastraba su taburete hasta la ventana para ver si ya habían recogido el cuerpo de su madre. Respuesta: ¿por qué su familia no movió su cuerpo en vez de dejarlo pudrir en la acera? O.P. responde: ellos vivían en una casa muy pobre en la ciudad. No había un lugar donde ellos pudieran dejar el cuerpo. Esto fue por 1840 y era normal dejar caballos sin vida y aguas residuales en la calle. 15. Mi mamá era de Filipinas y desde niña vendía su cuerpo en los 70s. Su educación es el equivalente al quinto o sexto año de primaria. Y mi medio hermano es el resultado de un cliente abusando de ella cuando tenía 16. Terminó dejando esa vida con la ayuda de un primo y se asentó en Las Vegas por un tiempo. Tengo la hipótesis que mi papá conoció a mi mamá a través de ese primo, ya que era conocido por contratar mujeres que vendían su cuerpo en el pasado. No hay una manera lógica de que los dos se conocieran de otra manera. Respuesta: oh wow, probablemente tenía estrés postraumático. ¿Era buena madre contigo? O.P. responde: no, ella me abandonó cuando tenía 8 años. Ella hablaba con mis otros hermanos, pero nunca supo cómo hablar conmigo. La vi antes de que falleciera en el 2011. 16. En el funeral del cuñado de mi abuela, me enteré de que tenía un hermanito que recibió un disparo en la cabeza mientras lo tenía en sus brazos cuando estaban huyendo en la Segunda Guerra Mundial. Edición. Solo para aclarar, él era un niño también en ese entonces. No puedo ni imaginar el horror. 17. En la secundaria, nos mostraron un sitio web, donde podíamos buscar nuestros apellidos. Era más fácil si tenías uno raro, y encontré uno de mis ancestros. La página te daba el año y lugar de nacimiento, donde vivió y donde falleció, y a qué se dedicaba. La parte que me sorprendió era la que estaba debajo de ocupación, solo decía demente. Así fue como encontré un ancestro que tenía problemas mentales. 18. La primera esposa de mi abuelo tuvo una lobotomía a causa de su alcoholismo y depresión postparto. No falleció, pero eso aparentemente lo hizo peor. Se desvivió a sí misma por una sobredosis de las medicinas que tomaba. Ellos tuvieron 4 hijos y todos tenían el síndrome antifosfolípido. Uno ya falleció, otro es adicto a las drogas, y los otros 2 lo hacen bien. Pero nunca los he conocido. Mi abuelo abandonó por completo a sus hijos cuando se casó con mi abuela. Él tomó a sus 2 hijos, mi papá y mi tío, como suyos. Yo no tenía idea de que no era mi abuelo real hasta que falleció cuando tenía 15. 19. Hace algunos años mi papá hizo un libro sobre su familia y antepasados. Descubrió que su padre, mi abuelo, estaba previamente comprometido con una mujer que no era mi abuela. Fue enviado a Francia para trabajar con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estaba de licencia decidió no regresar, por lo que tuvo que buscar un lugar para esconderse de los alemanes. Sus suegros aparentemente apoyaban a ese partido y decidieron traicionarlo diciéndoles dónde se estaba escondiendo. Tuvo que huir y volverse a esconder por el resto de la guerra. Ahí fue donde conoció a mi abuela, quien llevaba comestibles a varios lugares donde la gente se escondía. Se casaron un año después del fin de la guerra. 20. La bisabuela de mi mamá fue víctima de tráfico humano cuando era niña. Somos de un país africano. En ese tiempo la esclavitud acababa de ser abolida, pero seguía siendo una práctica común de forma ilegal, por supuesto. Su bisabuela se encontraba en la playa con sus 2 hermanos, cuando fueron raptados por 2 hombres. Sus 2 hermanos fueron vendidos en el camino. Ella fue rescatada cuando llegaron a una aldea administrativa de la región. La gente sospechó de 2 hombres caminando con una niña, quienes dijeron que eran sus tíos. Después de ser cuestionados, confesaron lo que habían hecho. Los hombres fueron encarcelados, pero desafortunadamente debido a su corta edad y las restricciones de ese tiempo, no pudo decir de dónde era. Así que creció y trabajó en el patio interior de la oficina postal de la aldea. Años después el bisabuelo de mi mamá fue a esa aldea por negocios, la conoció y se casaron. Después ella se desvivió a sí misma. Dicen que estaba borracha y que sufría una profunda depresión, probablemente debido a ese trauma. 21. Todo esto es un supuesto, ya que tristemente mis padres y todos mis tíos ya fallecieron.
Pero la creencia es que mis abuelos paternos, inmigrantes italianos quienes se asentaron en Virginia, donde mi abuelo trabajaba en las minas de carbón y vivían en una pequeña granja con sus entonces 6 hijos. Tuvieron que irse rápidamente del estado a donde fuera porque mi abuelo desvivió a un hombre. Pero, ¿por qué lo hizo? Bueno, ese hombre abusó de mi abuela y como resultado quedó embarazada. Mi tía tiene el nombre de otro hombre en su acta de nacimiento. Hasta donde sé, nunca fue tratada diferente a los otros niños. Mi padre nació después de que todo esto pasara, y honestamente no creo que mi padre supiera del todo sobre esto. Mi abuelo falleció cuando esta tía tenía 10 y mi padre 8, así que todo esto fue barrido bajo la alfombra. Esa tía nunca se casó y era muy devota con mi abuela. Por el tiempo que escuché sobre esto. Esta tía seguía viva, estaba por sus 80 pero ya tenía mala salud. Supongo que nunca sabremos la verdad sobre la historia. Me pone triste pensar en la vergüenza que pasó mi abuela, todo esto ocurrió a mediados de los años 20. No tenía apoyo de su familia ya que estaban en Italia y vivían en una granja algo aislada de la civilización. 22. En Australia en 1996 hubo una masacre que llevó a que se introdujeran leyes más estrictas hacia las armas. Incluyeron una compra de armas, donde las podías dejar en la estación de policía y no ser penalizado durante esta ventana de tiempo específica. Durante este tiempo mi abuelo se enfermó por lo que estuvo en el hospital. Mi abuela al oír de la compra de armas le pidió al abuelo que fuera a casa y revisara sus cosas para ver si tenía algún arma. Mi papá llevó a sus 2 hijos, yo incluido, a ver a la abuela. Mi papá tenía un mejor concepto que yo sobre cómo era el abuelo en ese tiempo, nos mantuvo bastante protegidos. Y recuerdo estar terriblemente asustado al ver a mi papá salir de su oficina repetidamente con los brazos llenos de armas. Rifles, pistolas, etc. También bastantes cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, como varios tomos de libros. Le pregunté al abuelo si había estado en la Segunda Guerra Mundial. Dijo que nunca sirvió en la guerra pero que estaba muy interesado en el armamento de esa época, muchas armas para un hombre que vivía en los suburbios, con cero necesidad de cazar o usar esas armas. Después me enteré de que él había sido muy abusivo con la abuela. Mi padre y mi tía eran dejados solos por horas en el bar, mientras él intentaba ligar con otras mujeres y eran forzados a sentarse abajo de las mesas, en el piso empapado de cerveza. Él también era verbal y físicamente abusivo con ellos regularmente. Somos increíblemente suertudos que nunca haya usado sus armas contra ellos. 23. Tengo bastante gente famosa por parte de mi papá, no por buenas razones. 6 gobernadores, todos del sur. Uno era gobernador de Carolina del Sur durante la Guerra Civil. Ninguno tuvo éxito. Pero hubo uno, un sureño extremadamente racista. Su esposa está en el billete de $1 confederado. Tenía esclavos y una plantación. Les dio a todos su apellido. Así que hay cementerios enteros de gente con nuestro apellido de ese lado de la familia. La plantación fue quemada y todas las familias fallecieron. No hubo descendientes de esa rama, terminó ahí. Incluso ahora cuando conozco a gente de esa mentalidad y reconocen mi apellido de soltera lo veneran. Cuando aprenden la historia de mi familia se vuelven fanáticos. Entiendan que los que quedamos, en su mayoría estamos avergonzados y realmente horrorizados. Hasta el punto de querer compensar las cosas. Dar disculpas públicas también. A pesar de no ser parientes directos, lo que hicieron y en lo que estuvieron involucrados fue horrible. Somos descendientes de un general de brigada en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en quien se basó la película El Patriota. 24. Regresando 40 años, mi tía abuela estaba en una relación con un absoluto psicópata. Habían estado juntos por años y siempre eran tóxicos el uno al otro. Este tipo siempre le decía a mi tía abuela que podía hacer lo que quisiera, pero si descubría que lo engañaba la desviviría. Ella obviamente nunca se tomó eso en serio. Un día llegó a casa temprano del trabajo y encontró un auto afuera de su casa. Entró a la casa solo para encontrar a mi tía abuela en el sofá con un chico engañándolo. Él perdió completamente la cabeza y de algún lado, nadie de la familia sabe de dónde la sacó, procedió a cortar una escopeta. Mi tía abuela trató de correr a las escaleras, pero él logró atraparla. Mi abuela cuenta que la forma en la que falleció fue que una vez que la atrapó en las escaleras le dijo a ella: te dije que te desviviría si alguna vez me hacías esto.
antes de poner la escopeta en su mentón y disparar. Por alguna razón él dejó al chico con el que estaba teniendo relaciones en paz. Dejó la casa, pero fue arrestado más tarde ese día. 25. Mi tía tuvo un hijo cuando era muy joven y fue puesto en adopción. Ella no ha indagado en ningún registro de ADN para saber dónde está. Siempre me he preguntado cómo sería si no lo hubieran separado del resto de nosotros. Tengo curiosidad de ver el contraste entre la crianza de padres adoptivos a los biológicos. Respuesta: tengo uno de esos, un tío fue puesto en adopción, nadie en la familia sabía sobre eso, hasta que apareció en el porche de una tía y se presentó. Tristemente ella lo corrió. Si él hubiera ido con un miembro diferente de la familia, habría tenido una recepción completamente diferente. Digo, no es su culpa que haya nacido. 26. Mi papá es uno de 3 hermanos. Antes eran 14, pero uno de ellos falleció joven o algo así. Eran muy pobres. Las chicas dormían en un cuarto adentro, los chicos dormían afuera en tiendas de campañas. Cuando los niños alcanzaron la adolescencia, algunos de los hermanos tomaban turnos para ir a las camas de las hermanas para tener relaciones. Mi papá estaba tan asqueado, que cuando creció se mudó de ciudad para empezar una nueva vida lejos de su incestuosa familia. Descubrí esto en mis 20s. Él siempre negó tener parentesco con el apellido de ese pueblo. Resulta que mi padre también tenía tendencias incestuosas. La primera memoria de él despertándome para abusar de mí fue cuando yo tenía 5 años. Gracias a Dios murió cuando tenía 9. Estoy terriblemente asqueada cuando pienso en relaciones o abuso incestuoso. Cambié mi apellido cuando me casé y también me cambié de ciudad. Me enferma hasta la médula saber que tengo algo de relación sanguínea con quien puede hacer esa asquerosidad. Tengo trastorno por estrés postraumático derivado de lo que mi papá me hizo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado dale me gusta, suscríbete, comparte y deja un comentario. ¿Has descubierto algo turbio sobre algún familiar? Hasta la próxima.